Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Margarito López y qué bueno que nos acompañan para que juntos analicemos las noticias más importantes de los últimos días. Bienvenidos a la Semana Venevisión. El 13 de agosto de 2013 ingresaron a Venezuela, logramos obtener información del ingreso a Venezuela de 2 personas colombianas que pertenecen al grupo de 10 hombres que venían a cumplir con esa misión del magnicidio. Están hablando de magnicidio, que alguien quiere matar al Toripollo. Por favor, nadie se cree ese cuento. ¿Y un magnicidio en Venezuela? ¿O es que el presidente Obama no lo sabe? Es lo primero. Si no lo sabe, es que es tan débil el presidente Obama que toman decisiones por él en los Estados Unidos de matar a un jefe de Estado de América Latina sin que él lo sepa. ¿O es que es tan débil que sí sabe que hay instancias del poder de Estados Unidos que ha decidido asesinarme y él no los puede detener? La atención no podemos permitir que esté en el show que el gobierno quiere montar, en la intención del gobierno de desviar. El tema tiene que ser la gente, la gente. La muchacha, quien estaba dando a luz en ese momento en el baño, había tomado una afeitadora y luego de romper la afeitadora y obtener las hojillas que tiene la misma, una afeitadora desechable, optó por causarle heridas punzocortantes a nivel del cuello y a nivel del abdomen al recién nacido. Un sistema público nacional de salud único donde se integren todos los sectores que hacen vida para garantizar la salud como derecho en el Estado venezolano, en un solo equipo, en un solo comando. Pero en esos momentos hay que mantener el rumbo, mantener el pulso firme, mantener la calma. Sin duda alguna, estamos atravesando por una tormenta. Para comentar los hechos más destacados me acompañan Alberto Aranguibel, presentador del programa Sin Tapujos en YBKE Mundial, y Jesús Rivero Bertorelli, presentador del programa Las Reglas del Juego en Kiss FM. Bienvenidos. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Comenzamos con el tema del magnicidio. El ministro Rodríguez Torres anunció que hay 2 detenidos que fueron contratados para atentar contra la vida del presidente Nicolás Maduro y el diputado Diosdado Cabello. El gobierno apunta sus investigaciones hacia el exmandatario de Colombia, Álvaro Uribe. La primera fase se llamó Plan Baby, la segunda Carpeta Amarilla. ¿Por qué será? Álvaro Uribe Vélez, sin duda alguna, tiene conocimiento de todas estas cosas que están ocurriendo aquí. Este gancho mosco es un hombre ligado al narcotráfico. Todo el mundo sabe, en Venezuela, en Colombia, en el mundo, que Álvaro Uribe Vélez es un hombre que está ligado y tiene control sobre el grupo de narcotraficantes, y no nos extraña en lo absoluto que sea él directamente. Yo no voy a ser ni seré, porque así nos los enseñó el comandante Hugo Chávez y nos los orientó expresamente siempre. Un presidente débil, no lo voy a hacer. Griten y chillen los que quieran chillar, pero nosotros, con la Constitución en la mano, vamos a garantizar la paz. Llueve, truene o relampaguee. El plan era eliminarme a mí, simultáneo al ataque contra Siria. Ante una denuncia de magnicidio seria, total y absolutamente seria, ¿qué hace esta derecha venezolana? ¿Qué hace esta derecha venezolana? Se burla. Porque para ellos la prueba de un magnicidio es presentar el cuerpo del presidente. Estamos hablando de un libreto típico de Fidel Castro. Esto es un libreto muy del gobierno cubano, del régimen cubano. Pues resulta que este caballero, por lo visto, quiere batir el récord
Ya lleva 1 por mes, ya lleva 4 denuncias de magnicidio por mes. La gente de repente ve o escucha casi que con desdén, con desinterés, porque tratándose de magnicidio, si mal no recuerdo, esto es el número 42 o 43, sin que de verdad se vea algo tangible, concreto, formal, de que hay una conspiración o unos complotados para asesinar al presidente. Pudieran recordar la canción de Héctor Lavoe, Eres como un periódico de ayer. En realidad, Maduro es como un periódico de ayer. Esta denuncia también a la gente dice, pero es la misma, está repetida. Por cierto que ha batido el récord. El difunto presidente hablaba constantemente de eso. El presidente Nicolás Maduro ha manifestado que la idea era matarlo simultáneamente con el ataque a Siria. Jesús, ¿guarda alguna relación? Bueno, habría que ver en ese libreto, ¿no?, que tiene el Ejecutivo, incluso lo anunciado por el ministro Rodríguez Torres, ¿cuál puede ser el vínculo? O sea, ¿dónde puede estar la conexión entre asesinar a un presidente de una nación de este lado del mundo y al mismo tiempo invadir a Siria? Yo no le veo mucha la lógica, ¿no? Además, ¿por qué concatenar dos hechos? Cuando se habla de una operación militar, oye, por lo general el esfuerzo es eminentemente militar, pues. El otro sería, si acaso, dándole validez a esto, sería una conspiración. Son como dos monedas distintas. No tiene nada que ver. A mi juicio no. Alberto, ¿cómo ves tú estas declaraciones del presidente? ¿Cómo has visto las declaraciones de la oposición que ha manifestado que es una cortina de humo, ya que la semana pasada el tema era el habilitante y esta semana el tema es el magnicidio? Bueno, porque es el suceso más importante que se ha dado en la semana y precisamente ha interrumpido el debate sobre una ley tan importante como es la habilitante en la lucha contra la corrupción, porque esto a todas luces pues es algo que tiene que alarmar a todo el país y llama la atención poderosamente. Por cierto, que te diste cuenta que ahora que tenemos un presidente salsero, entonces resulta que presente como Ramón Guillermo Aveledo, que lo que menos uno conocía de él era esa faceta de saber de salsa, como lo ha somos dicho. Somos salseros todos. Pero fíjate que llama la atención eso, ¿no? Porque, ¿y por qué tú dices que Nicolás Maduro es salsero? Bueno, porque exactamente, esa es pero una de las facetas de él. Roll en una, no, y ahí sí, en una banda. Dice que viene de Barrio Marín y toca tumbadora, ha salido muchas veces en eso, sí. Pero el tema tiene relevancia, sobre todo en este momento, por un aspecto que yo creo que es medular aquí. No tiene relación, por supuesto, lo que está sucediendo en Siria con un intento de magnicidio en Venezuela. El presidente lo que ha hecho es un análisis como político avesado que es y está colidiendo. Seguramente lo que estaba planteado por la forma como han aparecido todas las evidencias contundentes e irrefutables que han aparecido en este caso, en esta oportunidad, que muy probablemente lo que se esperaba es que en el momento de la invasión, con toda la atención mundial concentrada en Siria, esto entonces quedara disminuido y no tuviera tanto impacto. Eso es perfectamente lógico de pensarse, es decir, no es un asunto de una relación directa desde el punto de vista de estrategia militar, ni mucho menos. Y tiene importancia y tiene relevancia porque uno de los aspectos fundamentales que ha aparecido en este suceso de la detención de estos sicarios es la cooperación del gobierno colombiano. Desde un primer momento, así se dijo, y el otro aspecto es que esto no es una revelación que se está haciendo de la noche a la mañana. El mismo ministro Rodríguez Torres ha venido mostrando ante el país y el mundo a través de la prensa las distintas evidencias que se habían venido recabando en las últimas semanas hasta llegar a este punto. Lo que demuestra que la investigación y el proceso de pesquisa sí ha sido efectivo, serio y muy profesional. Pero el tema del magnicidio no es nuevo. En el gobierno del presidente Chávez también hubo muchísimas denuncias sobre eso. Bueno, pero es que exactamente, aquí hay una confrontación que está a la luz pública de modelos en los cuales hay factores poderosísimos que están enfrentados. Yo lo que siento es que es como muchas veces pasa que se va desgastando la misma jugada en el ajedrez. Eso es un viejo adagio. El que juega muy bien ajedrez o el que gana jugando ajedrez repite la jugada. El gobierno intenta repetir la jugada, ya está desgastada y siento que no ha tenido ese impacto
independientemente de que lo analicemos o tú pienses que están las pruebas fehacientes, o más allá de que yo pueda pensar que se trata simplemente de una cortina de humo, el cómo lo recibe la población creo que es lo más importante. Pero ha tenido eco en la población. Pues yo recuerdo que en las primeras veces, en aquellos momentos en que había una foto del presidente en el aeropuerto, ¿te recuerdas? Más o menos parecido a dentro de las armas y la cosa, estaba una foto como para identificarlo, no vayan a pegarle el tiro a quien no era. En esta oportunidad estaba la foto también de Maduro y de Diosdado, pero la gente se sensibilizaba más con el tema de la defensa de la vida del presidente. ¿Tú crees que ahora se le resta importancia al tema? Yo no he visto mayor movimiento, ni lo conversa la gente en la calle, en mi modo muy particular. Incluso tampoco lo he visto reflejado, ni siquiera tanto en la prensa oficialista. Pero fíjate que, como estamos hablando de comunicación, y eso es lo que nos convoca, hay que ver el asunto de cómo se enfoca el tema también, ¿no? Porque depende de cómo lo plantees tú, pudiera ser, o como dice Ramos Alú, por cierto, el personaje que tiene el emblema nacional del tipo que ha anunciado que va a presentar pruebas y nunca las presentó, ni siquiera con un asunto que él dijo que era un magnicidio que le habían intentado a él y lo que mostró fue una espoleta. Eso lo recuerda todo el país, ¿no? Le hicieron un rap incluso. Exactamente. Pero yo me refiero al hecho de que si son 43 veces que la Revolución Bolivariana ha dicho que ha habido un intento de magnicidio, pudiera ser también 43 fracasos de quienes han intentado el magnicidio, depende de cómo lo plantees comunicacionalmente, porque lo que yo creo en lo personal es que aquí lo que ha habido es un eficientísimo trabajo que ha desmontado algo que sí estaba planteado, y entonces eso es un fracaso para quienes lo habían montado, y muy probablemente eso es lo que dice el presidente Maduro cuando habla de el nerviosismo que ha demostrado la cantidad de voceros que tanto en el país como en Colombia han salido a tratar de burlarse Alberto, en esta oportunidad. Tal de vez hecho tiene que dedicarse tanto el gobierno a esto, a desmontar uno tras otro, tras otro, tras otro. Porque es su obligación. Los temas de magnicidio, y son 43 que ha desmontado, que ha abandonado otras funciones de gobierno, que es lo que la gente ve en la calle. Ahora, cómo está la situación. Fíjense que el expresidente de Colombia le resta importancia a la denuncia del gobierno. Infamia de la dictadura. El castrochavismo toda la vida ha apelado a la infamia. No me pongas a responder infamias de la dictadura. Alberto, ¿tiene alguna relación el expresidente Álvaro Uribe Vélez en todo este plan de magnicidio? Si tú lo ves desde el punto de vista estricta y eminentemente periodística, tú te vas a referir solamente al hecho de la noticia de que aparecieron estos tipos capturados. Pero si tú ves la evolución que ha tenido todo esto, por supuesto que el primer señalado es Uribe, porque Uribe es quien ha estado montando reuniones en Colombia con los factores de oposición, tratando de articular acciones que él mismo dijo que iba a arreciar desde Colombia en contra de las posibilidades de la Revolución Bolivariana, antes de la elección presidencial del 7 de octubre, y lo ha hecho después. De modo que no es un asunto que se está urdiendo, digamos, no es una idea que se está trayendo por los pelos en esta ocasión. Es la consecuencia lógica de una actuación de varios personeros que han estado tratando de acabar con la Revolución Bolivariana y con la legitimidad del presidente Maduro. Jesús, ¿cuál podría ser el interés del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, de atentar contra la vida del yo creo que presidente es que Maduro? en el oficialismo confunden mucho, y es lo que nunca dice el oficialismo, por cierto, jamás lo pone en evidencia. El oficialismo ha sido muy hábil en estos 15 años, con el fallecido presidente Chávez a la cabeza, de no decirte jamás que el que piensa distinto, que el que disiente, ese no existe, o no debería existir. No es que lo van a eliminar físicamente. Álvaro Uribe tiene diferencias grandes, incluso verbales, lo acabamos de escuchar, ¿no? Con calificativos, ¿no? Acerca de comunismo, castrocomunismo, para el actual gobierno que tiene Venezuela. Él está en su derecho, siento yo, de disentir, de tener diferencias. Ahora, pensar... Es que no son diferencias. Él ha anunciado que se activaría en campaña contra la Revolución Bolivariana. Pero fíjate, quien va a cometer un delito de ese tamaño no lo va a publicar. Claro, ¿no? Entonces no veo cómo van a decir, es que él lo va a hacer porque dijo que lo iba a hacer. Él es el que lo va a matar porque él dijo que iba a tomar medidas. Es lo que está en contra del gobierno. Eso es una cosa que yo siento que hay una distancia demasiado grande. Es muy arriesgado, es muy osado de parte del gobierno lanzar nuevamente este tema del magnicidio a la palestra, porque además
Pero no sé cómo se te ocurre que es audaz, osado. Sí, es osado. Cuando todas las reuniones están ahí, las han publicitado, son ellos. Han viajado hasta allá, se han reunido allá, han invitado actores de la oposición y la ultraderecha de toda Latinoamérica para Colombia. Lo ha declarado Uribe personalmente y él mismo tiene un expediente nefasto de acciones que desde el mismo gobierno, desde la creación del paramilitarismo, por ejemplo, lo señalan. Claro, entonces no es descabellado, como tú dices. Ahí es donde calza Uribe perfectamente dentro del discurso del gobierno. Uribe es una pieza que va perfecto en el rompecabezas de lo que dice el gobierno. Paramilitarismo, extrema derecha, enemigos de la patria, el que no quiere pues a esta revolución. Ahora, si yo voy y me reúno con Uribe, supongamos ese caso, eso no tendría nada ni de bueno ni de malo. No es un argumento. Pero entonces sería descabellado decir que Posada Carriles es un terrorista de lo peor. Oye, Posada Carriles es osado también, porque es el mismo esquema. Es decir, si el tipo tiene un historial, se puede acusar. Y si Uribe tiene un historial, es perfectamente lógico que esté involucrado en esto. Es como poner a Posada Carriles como una especie de James Bond. Varias personas se han confundido. Sí, bueno, el apellido se parece. Con el Posada Capriles, se lo he escuchado a varios. Y uno nombra mucho a Capriles, ¿no? Ahora, este señor, ¿cuántos años tiene? ¿Cómo va a ser 90 años. ¿Cómo organiza desde una silla de ruedas, se lanza en un jet y tal, como un Sean Connery? Que es bueno, esas son las subestimaciones de las que se está hablando, que son las que no hablan de un interés por el país independientemente de la posición o de la visión política. Es lo que ha dicho Maduro, lo que ha alertado incluso el mismo Diosdado Cabello desde la Asamblea Nacional. No puede ser que en este tema tan delicado, con las pruebas tan fehacientes y irrefutables, vaya a seguir asumiéndose entonces una posición política que favorezca a uno. ¿Por qué lo minimizo? Disculpa un segundito. ¿Por qué lo minimizo? Porque en los 42 hechos anteriores no se llegaron a conclusiones. Vamos a hacer la primera pausa y ya venimos con mucho más. Nuestro Twitter, @lasemanabebé. Al regreso, bajo una tormenta. Seguimos con la Semana Venevisión y nos vamos a Colombia. La huelga del sector agrícola prendió la mecha de la violencia y se ha extendido a todo el vecino país. El presidente Santos ordenó la militarización de Bogotá para evitar más actos de vandalismo y saqueos. Y he tomado decisiones para asegurar la mayor normalidad en la vida de los colombianos. Ayer mismo, anoche, ordené la militarización de Bogotá y así lo haré a partir de hoy en cualquier municipio o en cualquier zona donde sea necesaria la presencia de nuestros soldados. Ahora veamos un reporte especial de Caracol Televisión de la Alianza Informativa Latinoamericana. ¿Qué tal, amigos? En Venezuela hay noticia en desarrollo. Aquí en Colombia, representantes de los campesinos y los representantes del gobierno acá en Tunja esta mañana anunciaron que han llegado a una serie de acuerdos preliminares que les permiten el levantamiento del paro que tiene sitiada a Tunja, esta considerada la ciudad despensa de Colombia. Desde aquí salen los alimentos, sale la leche hacia diferentes lugares de nuestro país y por lo tanto los bloqueos que hay en las vías que comunican a esta ciudad con el resto de nuestra nación pues no permiten el flujo de este tipo de víveres y por lo tanto crean desabastecimiento. Es un acuerdo muy importante que se da tan solo horas después de que el propio presidente Juan Manuel Santos anunciara el levantamiento de los miembros del gobierno de esa mesa de negociaciones tras registrarse unos serios actos de violencia en diferentes partes de nuestra nación que se focalizaron en las últimas horas en la ciudad de Bogotá y que poco tienen que ver con este paro campesino y que sí tienen mucho que ver con algunas motivaciones políticas externas a lo que se está viviendo acá en Tunja. Reportando desde Tunja, epicentro de estas conversaciones y de este paro campesino, yo soy Luis Carlos Vélez, vuelvo con ustedes, compañeros de Venevisión, a Caracas. ¿Qué impacto puede tener esta situación por la cual está atravesando Colombia en el gobierno, en la estabilidad del gobierno del presidente Santos, Alberto? Bueno, fíjate que a todas luces es muy importante la respuesta que está dando Santos como expresión precisamente
de la grave y seria dificultad a la que está enfrentado, porque siendo él un presidente que no es precisamente de corte izquierdista propiamente dicho, el que se esté en este momento jugando a derrumbar las conversaciones de paz que se están adelantando, al parecer con muy buen pie hasta ahora, ahí en La Habana, estarían atentando contra intereses muy grandes que colocan esto muchísimo más allá de lo que fueran los intereses de los sectores de la FARC y grupos subversivos que están en guerra desde hace 60 años en Colombia. Y me refiero al negocio gigantesco de la droga, que como sabemos, desde Colombia es un negocio que invade a por lo menos la mitad del planeta. Y eso hace que esta situación sea sumamente delicada, porque pone a un presidente, como digo, que es de derecha, a tener que tomar acciones de militarización de la capital de esa importante nación suramericana, lo que lleva a que la confrontación probablemente se extienda y entonces quienes se beneficien sean precisamente los que están detrás de ese negocio gigantesco de las drogas. Es una posibilidad. ¿Afecta esta situación que está viviendo en estos momentos Colombia con las negociaciones de paz? Sí, yo estoy de acuerdo con Alberto. A lo mejor, ojalá que no sea así, vimos como la punta del iceberg nada más. Afortunadamente parece que, bueno, este conflicto puntual ha tenido su pañito caliente. Pero hay muchas cosas por detrás, ¿no? Porque la queja es muy válida para que les dé más subsidios a los paperos, a los cebolleros, el que está en el agro en Colombia, a los lecheros. Y hay además el tema del Tratado de Libre Comercio, por cierto, que es lo que más sienten ellos que los tiene afectados. Porque han llegado pues esos productos desde afuera, con otro arancel, con otro precio que no los hace competitivos y literalmente pudieran quedarse sin trabajo. Pero es solo una parte de un rompecabezas complicado porque las negociaciones de la FARC siento que venían pues con muy buen pie. Es obvio que fuesen lentas, porque ya los comentaba, son 60 años de conflicto, eso de la noche a la mañana no se puede pasar una página. Pero bueno, siguen unas cicatrices en Colombia que no tienen por qué sanar de un día para otro. Ojalá que la tomen como muy calmadamente, que no llegue el agua, la sangre al río, que no hayan disturbios, que no se alborote un sector de la población que tal vez no estaba llamado a ser el que tenía que manifestar, porque en principio cuando vimos las manifestaciones originalmente de los campesinos tenían un color, un tono, luego en Bogotá ya era otro grupo distinto como los universitarios, por ejemplo, con una violencia más... Fueron los estudiantes, sí. Fíjense claro, que... pero Colombia es uno de los países con mayor pobreza en Sudamérica. Hay una diferencia una distorsión grande. Fíjense que 2 jóvenes muertos y 196 heridos. Y los saqueos llevaron al alcalde de la ciudad a decretar toque de queda. Fíjate, eso es un aspecto importantísimo. Cuando estamos hablando del enfoque de los sucesos de esa naturaleza hoy en día en Latinoamérica. ¿Tú te imaginas si sucede una situación en Venezuela en la que se produzca una reacción con militarización y toque de queda en este momento? Una cosa que los venezolanos tenemos más que superada desde el punto de vista de nuestra conciencia política. Y me refiero a todos los venezolanos, me refiero tanto a los chavistas como a los antichavistas. Eso es un gran logro que tenemos en nuestro país. El nivel de politización, que desde siempre se vendió que era una cosa negativa. En el pasado se le decía a uno que el tema político no, eso era una cosa repugnante, había que dejarlo de lado, los políticos se despreciaban. Pero hoy en día la gente está tan involucrada que se ha convertido en un activo de nuestra sociedad. Eso es lo que no ha sucedido en Colombia. En Colombia no ha habido posibilidad para la participación política y la forma en que se expresa un pueblo cuando no tiene la posibilidad de la participación política desborda, pues, es que se desborda en esos términos, como pasó aquí en el pasado. Y al desbordarse no les queda otra que bueno apretar la tuerca de los militares en la calle. Dios quiera que logren una solución pues como la han venido encontrando, porque la verdad es que Colombia ha tenido también, si tiene estas diferencias como la tiene toda Latinoamérica, donde hay gente con mucho dinero, otra muy pobre, también ha tenido un crecimiento, un desarrollo, un buen ser, ¿no? En los últimos años. Claro, pero eso hace que se profundicen las tensiones. Es decir, si ha habido un crecimiento desde el punto de vista de la industria, del comercio, y hay cada vez más pobres, eso aumenta la brecha y aumenta la tensión. Ahora vamos a cambiar el tema para algo muy agradable.
Le presentamos la curiosidad de la semana. El amor hace temblar el Puente de las Artes de París. El ayuntamiento está preocupado por las barandillas que sostienen millones y millones de candados. Y es que cada día, cada noche, parejas de enamorados sellan su relación con una simbólica cerradura. Curiosidades en la Semana Venevisión. Morir de amor, y mientras se juzga mi vida, no veo más que una salida, encontrarle mi corazón. Morir de amor, morir de amor, es morir solo en la oscuridad, cara a cara con la... Vamos a la pausa, nos pueden escribir y dar sus opiniones y sugerencias @lasemanabebé. Al regreso, ojo pelao. Estado Mayor de Salud, así se denomina el plan del gobierno para atender este sector. En el arranque anuncian que le pondrán el ojo a 11 hospitales en varios estados del país. El vicepresidente Jorge Arriaza dice que el equipo se instalará en los centros asistenciales para ver mejor. No es una intervención, no se trata de una intervención. Lo vamos a hacer con el equipo humano, de médicos, de médicas, con el director o la directora del hospital que esté al frente, pero con un apoyo fundamental y con recursos para poder, de manera, insistimos, rigurosa, con planificación, bueno, recomponer la situación que haya recomponer, avanzar hacia un nuevo sistema de gestión de ese hospital y de todos los hospitales donde se incorporen las micromisiones. Primero, que la salud no se decreta. Usted puede decretar todos los estados mayores que usted quiere, pero la salud hay que solucionarla. Hay que solucionar los problemas de los venezolanos, los problemas de la gente. Segundo, usted anunciaba con bombo y platillo que invertiría 300 millones de bolívares. Eso es el 1% del presupuesto de salud de este país. Y después anunciaba con bombo y platillo que iban a hacer 11 micromisiones en 11 hospitales del país. Nos parece perfecto, pero ese es el 4% de los hospitales de este país. ¿Qué están solucionando? Fíjense que 230 de 241 hospitales fueron excluidos del Estado Mayor. ¿Se decreta la salud, Jesús? Yo creo que este es uno de los temas donde más se le ve la costura al gobierno, y no me refiero solo al reciente gobierno de Nicolás Maduro, sino toda la historia del chavismo, incluso puede sumar con deficiencias que ya venían de los gobiernos anteriores, que lejos de subsanarse van en aumento. De verdad que ya no se trata aquí solo de decir es un mal gobierno, sino de ponernos a buscar entre todos una verdadera solución, porque no es viable. Yo no entiendo cómo un venezolano, por ejemplo, que Alberto, que tú, que yo, o ni quiera Dios mañana nos enfermemos o tengamos alguna intervención, no podamos ir abiertamente a un hospital, como se hace en muchas otras partes del mundo. De hecho, como es un derecho constitucional, no solo de esta constitución, sino de todas la salud es lo primero, es lo primordial. Nuestros hospitales deberían ser unas tacitas de plata, y no digo solamente los grandes o barrio adentro, los pequeños, todos en línea general. Nosotros deberíamos asistir a una clínica ya como una cosa de un lujo realmente superfluo. No como ocurre, por ejemplo, en San Cristóbal, donde como no funcionan los equipos de radioterapia, entonces tienen que hablar desde el hospital con los centros privados para llegar a un acuerdo, lo cual no está mal, por lo menos es una solución. Pero como te decía al principio, siento que aquí es la verdadera pata coja, es la costura, una de las peores que se le nota al gobierno, porque yo no veo ningún justificativo en un gobierno con tanto dinero para que la salud esté en un estado tan precario.
Alberto, esta situación de crisis es en varios hospitales del país. Incluso hemos visto en los últimos días noticias de problemas en Margarita, o enfermos de cáncer que se tienen que venir a Caracas. O sea, es un problema, es una situación a nivel nacional. Bueno, fíjate, precisamente, llevándolo exactamente a la línea del texto de lo que ha sucedido desde el punto de vista noticioso, ustedes lo han planteado aquí. Tú has hablado del problema de los hospitales, como lo acaba de decir el doctor ahí Olivares en el video, y tú has insistido en ese tema. Un asunto es el problema de la salud y otro es el problema de los hospitales. Yo no quiero hacer con esto un juego de palabras, sino precisar lo siguiente. En Venezuela se está dando un proceso de transformación que se propone la Revolución Bolivariana. Es una propuesta de convertir el beneficio al que aspira la sociedad en un activo real a partir del hecho de la sensibilización por el ser humano. Eso fue lo que planteó Chávez desde un principio. Dejó de lado la teorización política y dejó de lado la estructura del Estado convencional para avanzar en la búsqueda de la solución lo más inmediatamente posible a través de las misiones. Eso es lo que hizo que Chávez cada día creciera más en su liderazgo, a diferencia de lo que siempre sucede en la jefatura de gobierno, que en todos los países del mundo siempre el presidente a la larga va decayendo. ¿Qué es lo que está sucediendo en Venezuela con este proceso de transformación? Que se está construyendo un sistema de salud bajo una óptica completamente distinta a la que rige en el modelo neoliberal capitalista. El hospital es la base fundamental del sistema de salud en el modelo neoliberal capitalista, porque es ahí donde están los niveles de productividad que permiten, como en las universidades también, en el modelo capitalista, las universidades pagan, que haya investigación. En este caso, un hospital, como lo acaba de decir esta misma semana el jefe del equipo médico del ex candidato Capriles en su programa de internet, refiriéndose a este tema, donde decía que era una tragedia nacional que hubiera no sé cuánta cantidad de camas en los hospitales vacías, es porque él lo está viendo desde la óptica del médico, que entiende que el hospital, para que sea productivo, tiene que estar lleno, es decir, tiene que haber más enfermos. La visión que se tiene desde la revolución es que debe buscarse atajar la enfermedad antes de que impacte sobre el ser humano. Es ahí donde está la noción de medicina preventiva que subyace en el modelo de barrio adentro. Me disculpas, pero esa concepción de esa estructura donde en un nivel increciendo en cada uno de ellos se va atendiendo la salud en la medida de la necesidad real, es la que ha hecho que por primera vez en muchísimas décadas aquí la gente no esté muriendo a las puertas de los hospitales como moría, por ejemplo, en el último gobierno del presidente Caldera, antes exactamente de la Revolución Bolivariana, que morían un promedio de 25 personas a las puertas de las emergencias de los hospitales diariamente. Porque el problema no es el hospital, el problema es el ser humano al que hay que atender. Y lo que ha habido es una migración muy fuerte, precisamente en la elevación del poder adquisitivo que ahora tiene el venezolano y que nunca tuvo en el pasado, hacia las clínicas privadas, porque ahora tienen seguridad social, tienen cirugía, maternidad, hospitalización asegurada en su empresa como nunca antes, tienen una cantidad de beneficios que han elevado el nivel de poder adquisitivo que hace que haya esa migración. Pero el sistema de salud que hay en Venezuela es lo que ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud, que ha reducido el nivel de mortandad neonatal, que ha elevado el desarrollo humano, el índice de desarrollo humano del venezolano y que ha disminuido las diferencias que había en el país. Jesús, este comentario lo haces ahorita porque quiero que veamos algo. La crisis hospitalaria en Aragua se refleja en áreas muy delicadas. Escuchen esto. Cajas de cartón en lugar de incubadoras utilizan para los recién nacidos. Eso tiene una razón lógica. El retén del Hospital José María Carabaño Tosta cuenta con 15 incubadoras, es decir que su capacidad son 15 bebés. Ocurrió porque había 34 niños en retén, que tiene una capacidad máxima de 15. Saquen ustedes la cuenta. Sacamos la cuenta, 15 niños que se metieron en unas cajas de cartón. En Finlandia meten a los niños en una caja de cartón y es un hecho noticioso mundial, súper satisfactorio, porque la caja es como un gran biombo donde viene toda la canastilla y ya tiene garantizado ese niño desde que nace hasta prácticamente cuando muere. Y yo quiero insistir en el tema de que yo no veo por qué el hospital tenemos que asociarlo con el capitalismo.
todo lo contrario. No, la concepción de salud. Ok, pero fíjate. En un modelo y en el otro. Ok, pero fíjate, siento que es todo lo contrario. Por ejemplo, en la época en que Chávez nació, seguramente su mamá dio a luz, como de hecho lo dio, y estaba amparada por el seguro del magisterio, porque ella era maestro. Estamos hablando de los años 40, 50. Esa era la realidad de nuestro país. El tema es que la gente va migrando cada vez más al sector privado y por eso es que ahora están las camas vacías en los hospitales, porque cada vez la atención en los centros públicos es más precaria, es prácticamente inexistente. Yo siento que ha llegado al colapso absoluto eso. Y ahí es donde yo no creo que tengamos que hablarlo desde el punto de vista de lo político, de gobierno o de oposición, sino tenemos que sentarnos todos los venezolanos, ponernos de acuerdo, porque es un tema literalmente de vida o muerte. Yo quiero acotar, perdóname 5 segundos, la información que está dando ahorita Jesús. Eso aparece, lo puedes buscar en el portal de la BBC de Londres, BBC Mundo, donde dice por qué los bebés de Finlandia duermen en cajas de cartón. Desde hace 75 años, las mujeres embarazadas en Finlandia han recibido cajas de cartón del Estado. Muchos argumentan que esta política ha ayudado a que el país nórdico sea una de las naciones con menor tasa de mortalidad infantil del mundo y uno de los sistemas de salud más avanzados. De 70 por cada 1000 niños que nacían muertos hace 75 años, eso se ha reducido a 5. Eso es un dato interesante. Tenemos que hacer una pausa muy corta. Recuerden nuestro Twitter, @lasemanabebé. Esperamos sus comentarios. Al regreso, En la Mira. Continuamos con la Semana Venevisión. Amuay, amuay. Diputados de la oposición reaccionaron ante las afirmaciones del ministro Rafael Ramírez sobre sabotaje en las refinerías, concretamente en el complejo de Paraguaná. María Corina Machado no teme a las amenazas en su contra y no le importa que le allanen su inmunidad parlamentaria. Aquí está entonces el periódico, Amuay, lo peor está por pasar, y yo le pregunto a los diputados de la oposición, le pregunto a la diputada María Machado qué significa lo peor está por pasar. Esto está tipificado en nuestra norma jurídica. Instigar al odio, al terrorismo, declaraciones falsas, esto constituye un delito y no puede creer persona alguna que están investidos los diputados y diputadas para hacer declaraciones falsas en su condición de por consecuencia de la elección popular de inmunidad. Pretender decir que eso es causa de un sabotaje por parte de los trabajadores es un acto de irresponsabilidad del gobierno y es una agresión y una gran mentira con la cual se intenta tapar la falla gerencial de la propia industria petrolera. Bueno. Sabotaje no es que te metan una bomba. En Amuay no es que te metan una bomba. Los sabotajes se planifican para que sea una acción muy precisa que produzca un daño catastrófico. ¿Van a tomar algún tipo de medida para evitar que esto siga ocurriendo? Sí. Hay un conjunto de medidas que estamos haciendo. El pasado viernes, la gobernadora de Falcón, Estela Lugo, acudió a la Fiscalía General de la República y ya interpuso la denuncia y pidió una investigación contra la diputada María Corina Machado. Pareciera que a María Corina Machado la quieren quitar del medio. ¿Qué trasfondo puede tener esto? ¿Significa algo y se puede relacionar con la ley habilitante y el voto que necesita el gobierno para aprobarla? Bueno, amor, es como todo un combo, ¿no? Pero luce temeraria la aseveración de la gobernadora, de que, no sé, que yo aquí de repente diga, en materia de salud, que lo conversábamos antes, lo peor está por pasar. Entonces ya eso me convierta en saboteador. Yo no lo entiendo de qué manera ella lo suma, pero bueno, así se ha dado la declaración. Y sin duda creo que María Corina Machado está en el ojo del huracán, le tienen la vista puesta. Creo, bueno, que por su verticalidad, porque es radicalmente opuesta, porque está allí, ha denunciado y siento que es una piedrita en el zapato. Alberto. Pero es que además María Corina es la que se está sacando sola, si no se hace política.
Ellos han confundido el desempeño de algo tan preciado para las sociedades como es el rol de la política y de altísimo nivel de responsabilidad como es el de una oposición, como en cualquier parte del mundo que forman parte del Estado. Aquí la oposición se ha erigido en un bando de tirapiedras al frente, en la acera del frente, sin ninguna responsabilidad y además exigiendo que no se le toque en ninguna de sus actuaciones. María Corina ha sido no solo señalada, sino que ha quedado en evidencia, incursa, en planes conspirativos que ella misma ha reconocido, en grabaciones que han salido a la luz pública donde ha dicho que sí es ella la que ha estado ahí, que no ha sido grabada por el gobierno, además, por cierto, que hay que acotar eso, porque era una grabación no telefónica, sino una conversa en una casa de un amigo de ella, donde estaba el gobierno ahí, y ella reconoció que esa conversación se produjo. El gobierno estaba en la grabación, pues. No, perdóname, previamente se infiltraron en la casa, como lo dijo el ministro, porque el sabotaje no es colocar una bomba, bien, pero ese no es el tema hacer una ahorita. cosa quirúrgica. El tema es que María Corina no es por la grabación que se le está incriminando. Okay, muy bien. El tema es que ella ha sido expresamente, y lo ha dicho reiteradamente, una persona que está buscando la desestabilización del país para generar conmoción. Yo no he oído nunca a María Corina Machado decir, yo estoy buscando la desestabilización. He oído al gobierno decir, María Corina desestabiliza porque dice lo peor está por pasar. Pero fíjate, tú quieres hacer esa precisión ahorita, pero yo te acabo de oír en silencio que tú dijiste que la gobernadora había dicho o acusado a María Corina de saboteadora y no dijo en lo absoluto eso. Bueno, esa es la acusación. Esa no es la acusación. La acusación es que María Corina estaba repartiendo panfletos para generar desestabilización, anunciando que viene lo peor. Yo no vi esa acusación tampoco. Pero se puede pasar de nuevo el video. Citó una publicación en un periódico. Donde dice María Corina Machado lo que viene es lo peor. De circulación local. Pero entonces no viste el video. Pero no es un el panfleto, video lo acaban de pasar. Pero no es un y panfleto. Dice lo que viene es lo peor en un anuncio agorero que está generando desasosiego en la población, que es todo lo que ha hecho María Corina. Es muy hábil y el gobierno lo hace con una gran habilidad. Decir María Corina es la culpable y las muertes de Amuay, toda esa tragedia que se vivió, en todo caso, mira, los accidentes que ocurren a diario en la industria petrolera. Déjame terminar la idea. María Corina no es determinante para que avance o no la revolución y lo ha demostrado 14 años de revolución en la que se han construido muchísimos grandes logros en beneficio de la población, independientemente de que haya puntuales hechos en los que no se han resuelto todavía los problemas. Pero María Corina no es la determinante de que avance o no la revolución como para que se planteen esos términos de que hay que sacarla del juego porque si no se viene esto abajo. No es así, ni siquiera lo interno de la oposición. Cuando tú revisas las elecciones primarias, ella no sacó sino el 3% en el ámbito de la derecha, donde no había chavistas, donde estaban votando solo la gente de la oposición, ella no sacó sino el 3%. Ella no es significativa en la política venezolana. Lo que pasa es que tiene mucha noticia, agarra muchos titulares, por eso, por lo escandalosa, por lo incendiaria que es en sus declaraciones. La que se está sacando es ella. Cambiamos de tema, tal como sucedió para las elecciones regionales del 16 de diciembre, el CNE dio luz verde para que algunos candidatos del PSUV voten donde fueron postulados, aunque no pertenezcan a esa jurisdicción. Migración pura y simple. Lo primero que hay que decir es que yo no voto en Panamá y tampoco voto en Perú. Yo voto en el colegio La Chinita de Maracaibo, en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, a 2 cuadras del barrio de mi infancia, del barrio de mi adolescencia. Es, por cierto, el centro electoral más grande de Maracaibo. Ahí voto yo. El CNE ya migró a estos candidatos. ¿Cómo ves tú esta decisión del máximo organismo electoral del país? En el caso de Miguel Pérez Pirela, tal vez él, como lo anuncia, votaba allí previamente. Pero pública y notoria vimos al Potro Álvarez votando en Baruta, en el mismo centro electoral de Capriles Radonqui, de hecho donde él argumentó que había habido una fuerte un saboteo o lo agredieron. Y ahora, como es candidato de Sucre, pues votará en Sucre. Yo siento que el CNE hace un trabajo interesante, por decirlo menos, como un gran aliado del PSUV, para desactivar a la oposición, para decirte aquí se hace lo que nos da la gana. Y es un arma de doble filo para la oposición, porque es difícil, fíjate, es difícil para la oposición vender el discurso, hay que votar pase lo que pase, aun cuando nos hagan trampa, porque si tú dices, bueno, si voto y me hacen trampa, ¿para qué voto?
Estamos entrampados de alguna forma, ¿no? Pero es así lo veo yo. Voy a ir y si gano está bien, y si no, entonces yo incendio. Eso no es democrático en nada. Y lo que estamos tratando de construir, Jesús, es democracia. Pero ¿cómo lo haces democrático? Hermano, eso no es antidemocrático, eso es exactamente al revés. Lo que ha planteado la oposición con esto, la objeción que ha puesto es exactamente al revés. Eso favorece la democracia, porque estás moviendo un candidato en función de lo que sea el interés de un colectivo. Pero es solo de una parcialidad. Lo que está penalizado, lo que sería impúdico, lo que sería inmoral, es lo que hizo siempre Adey Copey, que es por debajo de cuerda, sin que nadie supiera. Yo no sé qué hizo Adey Copey siempre, yo te lo digo, yo te lo puedo decir. Pero ya un momento, porque yo quiero un país mejor, no un país que ya vivimos en donde se venía mal. No me vuelvas a echar para atrás el asunto, yo estoy tratando de cerrar una idea, que es lo que es pecaminoso, lo que es indebido. No te es parece hacer indebido, eso fíjate. Escondido. Mira, pero tú óyeme, lo estás haciendo a la luz pública y es un candidato que están moviendo. Eso fortalece la democracia en la medida que está respondiendo. ¿Cómo va a fortalecer la democracia? Claro que sí, fortalece las aspiraciones de ese partido. Tú no puedes vetar al elector solamente de ese partido. Pero entonces ábremelo para todo. Ábreme el registro. Bueno, está bien, y que Pedro López y Juanita Pérez se inscriban y se cambien. Si la oposición tiene un candidato que tiene que mover y se lo niegan, yo acepto la objeción. Pero eso no ha sucedido. No están abiertos los lapsos. Segundo, te pongo otro caso que dejamos por fuera, que fue muy grave. Que mover un candidato, cerraban los lapsos para inscribir los candidatos y como en el PSUV había una diferencia. El CNE favorece al PSV. El PSV tiene que mover unos candidatos, otra cosa distinta. Y el CNE abre los lapsos. Pero lo hace bajo la autoridad que es el poder electoral. Pero no lo está haciendo soterradamente. Pero ya lo intentó la oposición en otras oportunidades y no varió los lapsos. Lo que te quiero decir es que no es fraude. No es fraude, porque lo está haciendo la autoridad y a la luz pública. Lo que es fraude es hacer una cosa escondida por debajo, como siempre se hizo con el acta Matamoros. Tú también puedes hacer un fraude por encima, como lo hace el CNE, que descaradamente te dice, yo tengo una parcialidad. Yo tengo una parcialidad y usted compite así. Tener una parcialidad es un derecho ciudadano, civil, consagrado constitucionalmente. Pero no para las instituciones. Chicos, antes de concluir, les comentamos que se cumplieron 50 años del discurso de Martin Luther King, famoso defensor de la igualdad racial y del empleo. Su mensaje sigue vivo. Así llegamos al final de la Semana Venevisión. Gracias a nuestros invitados y a ustedes por sintonizarnos. Nos vemos el próximo sábado. Después de tantas noticias, nos despedimos con Carlos Vives y su reciente video Bailar Contigo, que fue grabado en Ciénega, al norte de Colombia. Allí se recrea una gran historia de amor en los años 50. Cómo te miro, tengo tu foto en la pared, en el reloj marcan las 10 y tengo frío. ¿Dónde estarás? Por el trabajo me he quedado hasta muy tarde. Me voy corriendo a buscarte, ya no me puedo esperar. Como un suspiro, solo te puedo imaginar, ilusionada por llegar al paraíso. ¿Cómo estarás? Oigo la radio de camino hacia tu casa. La felicidad me abraza porque te voy a encontrar. Con tu vestidito de cóctel, tu carita encantadora y tu cuerpito angelical.